오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Juan capítulo 15, versículo 9 hasta el 12. La palabra de Dios, Juan capítulo 15, versículo 9 hasta el 12. Vamos a leer todos juntos. 시작. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté entre vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a los otros como yo os he amado. 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 하는 이것이니라. Amén. 시간 우리 같이 기도할 En 때 este momento, al orar, oremos para que nosotros podamos tener esa obediencia para poder seguir ese nuevo mandamiento. Y oremos por el obispo para que tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de Dios. Vamos a orar todos juntos. 귀한 생명의 말씀을 우리는 정말 순종하며 진실함을 갖고 주 앞에 따라 나가는 우리 모든 심령되게 도와 주시옵소서. 말씀을 증거하시는 우리 감독님 입술의 기름 부사, 말씀의 지혜와 말씀의 능력과 말씀의 영감이 충만하게 도와 주시며 하나님께서 저를 사용하여 주시고 하나님께서 붙들어 주심으로 말미암아 귀한 생명의 말씀, 하나님 이 복된 말씀을 우리 심령 가운데 새기며 순종해 나가는 우리 모든 성도가 될 수 있도록 도와주시옵소서. 이러므로 말미암아 주의 사랑함을 우리는 더욱더 깨닫고 하나님 아버지여 지켜 행하는 거룩한 믿음 안에 거하는 우리 모든 영혼 될 수 있도록 하나님 아버지 우리 모든 성랑이들을 인도하여 주시고 하나님이 함께하여 주시옵소서. 이러므로 말미암아 우리 안에 기쁨이 충만케 하여 주시고 하나님의 역사와 정말 증거함을 갖고 하나님 앞에 늘 나가는 우리 모든 영혼 되게 도와주시옵소서. 하나님 아버지 이와 같이 주께서 원하심을 우리는 깨닫고 그 진리 안에 거하는 긴 기쁨으로 우리 모든 영혼 주님을 바라며 소망 가운데 나가는 이 복된 시간 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님의 역사하여 주시길 원하며 예수의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 하나님 아버지, Padre Dios, 귀한 성일에 te damos las gracias porque nosotros hemos venido delante tuyo y deseamos escuchar tu palabra. Padre Dios, ayuda a tu siervo que va a llevar tu palabra. Ayuda, Señor, 정말 하나님의 권세로 para que Él pueda tener ese poder para llevar tu palabra. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros puedan tener sus oídos para escuchar tu palabra. Padre Dios, y así ellos puedan recibir lo que viene de ti. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Cumpla con el nuevo mandamiento. Vamos a leer la síntesis todos juntos. 시작. Dios es amor. Él da una gran gracia a la humanidad. Esto es amar a la humanidad como a su cuerpo. Este amor fue mandado al Hijo, por lo cual el Hijo ama a sus discípulos de la misma forma y llama a esto el nuevo mandamiento. El nuevo mandamiento significa que existe un antiguo mandamiento. El hombre solo tiene pensamientos y pasiones de la carne. Este es enemigo de Dios. Los que son enemigos de Dios no pueden complacerle. Jesús, al subir a las aguas en el bautismo, Dios dijo: "Este es mi amado, en quien tengo mi complacencia". Y a partir de ese momento le da el mandamiento. El antiguo mandamiento dice: "He puesto tus enemigos en tus manos". Y en el nuevo mandamiento nos dice: "Ama a tus enemigos". El enemigo de aquellos que permanecen en Dios también es enemigo de Dios. Esto es la fe. Él dice: "Mía es la venganza, yo pagaré". Esto significa que Dios ciertamente se encargará de los enemigos. Esto es creer que Dios pagará a los enemigos de los que pertenecen a Dios. Los que no pertenecen a Dios se encargan de sus enemigos por sí mismos. Los que pertenecen a Dios entregan sus enemigos a Dios. Él nos dice que entreguemos nuestros enemigos a Dios y los amemos. El encargarse de sus enemigos es considerarse a sí mismo como el juez. Estas personas no pertenecen a Dios. Los que han entregado sus enemigos a Dios no se encargan de sus enemigos por sí mismos. Dios ciertamente se encargará de ellos. 자기 손으로 원수를 갚지 않는다. 하나님께서 반드시 그 원수를 갚으실 것이다. Amén.
사랑의 계명, El mandamiento de amor, 하나님의 새 계명, este nuevo mandamiento que Dios nos ha dado, 하나님의 성품을 대변합니다. está hablando sobre la personalidad, o sea, esa naturaleza de Dios. No solo está hablando de esa naturaleza de Dios, 계명으로 주신 그 사랑은 sino que ese amor que nos ha dado como mandamiento 뜻을 이루시는 환경이 됩니다. es también ese entorno en el cual realiza la voluntad de Dios. Por eso, en la iglesia, ese mandamiento es algo muy importante, es un elemento muy importante. 이것은 ¿Por qué? 하늘에 있는 것을 이 땅에 이룰 수 있는 Porque las cosas que están en el cielo pueden ser hechas en esta tierra, pero se necesita ese entorno, se necesita esto para poder ser realizado. 잘 알아야 돼요. Por eso nosotros tenemos que conocer bien acerca de ese amor. Pero entonces cuando hablamos sobre el amor, tampoco es algo que sea tan fácil. Por eso hay muchas malinterpretaciones o malentendidos acerca de este mandamiento del amor. Ahora les quiero decir algunos de esos malinterpretaciones que las personas tienen. Cuando dice, amen a tus enemigos, 무게 있는 말씀이에요. la verdad es una de las palabras que son muy difíciles de entender, que nos dice Mateo 5:44, amar a vuestros enemigos, bendecirlos y 폭탄 선언적인 이 말씀. la verdad, bendecirlos a ellos. O sea, nos está diciendo que nosotros amemos a nuestros enemigos, pero si es la verdad, si vemos en realidad, eso es algo muy difícil de cumplir. Si nosotros vemos en todos los cristianos, podemos ver que al escuchar este mandamiento es algo que nosotros nos preguntamos, ¿será que eso significa que tenemos que amar a todas las personas del mundo? ¿Por qué será que nosotros tenemos que amar a todas las personas si hay algunas personas que son malas o incluso hay personas que hacen lo malo o me hacen mal a mí o que la verdad me lastiman? Pero en cambio de que nosotros vamos en contra de ellos o les atacamos, en cambio de esto, ¿será que tenemos que aceptarlos a todos y tenemos que amarlos a ellos? 수 있습니까? Pero entonces, ¿cómo será esto tan posible? 해야 되나요? ¿O será que uno solamente, nosotros tan ingenuamente, solo tenemos que recibir ese ataque? 교회가 O incluso la iglesia de Cristo podrá sobrevivir en este mundo luego al recibir todos estos ataques? 도 나올 수 있습니다. 우리도 Este tipo de preguntas pueden salir dentro de nuestra fe al escuchar esta palabra. Incluso cuando nosotros recibimos la persecución, estas son unas preguntas que nosotros nos podemos pensar. O también no hay momentos en el cual que nosotros cada día nos enfadamos y queremos atacar o ir en contra de esas personas que nos atacan. Pero entonces, en medio de esos momentos, ¿qué es lo que nosotros pensamos? ¿Será que yo estoy desobedeciendo a ese mandamiento de Dios? Incluso uno quiere ir y preguntarle a Dios, ¿será que estoy desobedeciendo tu mandamiento? 도대체 원수란 O incluso uno podrá preguntarse cuando habla sobre el enemigo, ¿de quién está hablando? Por eso, queridos hermanos, en el día de hoy, 주제를 다루면서 al hablar acerca de este tema, 이러한 의문을 해소하고 yo 싶습니다. quiero explicarles y responderles algunas de estas preguntas. 계명, Cuando hablamos sobre ese mandamiento del amor, 사랑에 대한 계명은 신약 교회에만 주신 것이 아닙니다. la verdad es algo que no solamente fue dado en el Nuevo Testamento, o sea, que solamente fue dado a través de Jesús. Este mandamiento no salió solamente en Jesús, sino que este mandamiento también existió en el Antiguo Testamento. Dios le ha dado este mandamiento del amor al pueblo de Israel. 성경에서 분명하게 Y esto es algo que la Biblia también nos ha mostrado claramente. 대화에서도 Una vez también algo que nosotros podemos verificar en una conversación que Jesús tuvo con unos de esas personas que sabían y conocían la ley. Y entonces así fue como Jesús respondió acerca de él, una pregunta acerca de la ley. 율법은 두 개의
큰 기둥이 있는데 Jesús responde diciendo, hay dos columnas más grandes 기둥이 있는데 en la ley, o sea, dos mandamientos grandes, o sea, como nos dice Mateo 22, uno es el amar a Dios y el segundo que es el amar al prójimo. Hay estas dos columnas y dice que en estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, como nos dice si vemos en Mateo 22 en que dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primer mandamiento, cual es más grande. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si vemos hasta el versículo 36 hasta el 40, y también que nos dice en Marcos también 12:31 que no hay mandamiento mayor que este, o sea, el amar al prójimo como a sí mismo, o sea, no hay mayor que esto, y el amar a Dios. O sea, que en todos los mandamientos están dentro de estos dos mandamientos. Y también en Romanos, que nos dice a nosotros que nosotros podemos encontrar muchos diferentes mandamientos, y aunque existieran muchos mandamientos, como nos dice en Romanos 13:9, todos estos son resumidos a ¿qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por esto, estos dos mandamientos son los más importantes y enfatizan la ley. Y la verdad, esos dos mandamientos son esa columna de todos los otros mandamientos. Por eso, la ley cuando fue dada al pueblo de Israel, no solamente fue dada como un concepto, sino que también fue dada esa ley para que ellos puedan ser cumplidos en cada una de sus vidas. Y para que también puedan practicar esto en diferentes formas en sus vidas. Si les digo un ejemplo acerca de eso, solo vamos a ver un ejemplo. Había una persona que, digamos, si uno ve a una oveja, a un asno que, pues, uno sabe de que es uno de sus hermanos, o sea, de sus compañeros, entonces si ve uno de esos asnos que están en la tierra, en medio de pues, caminando así, entonces, como nos dice en Deuteronomios 22, desde el 1 hasta el 4, que nos dice, si veréis extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le niegues tu ayuda, lo devolverás a tu hermano. O sea, devuélvelo a tu hermano. O sea, uno tiene que, pues, tomarlo. Pero si tu hermano está lejos o si tú no hallas de quién es este asno, tómalo a tu casa y cuídalo de él para que cuando venga el dueño lo puedas devolver. No solamente está hablando de estos asnos y esto, sino está hablando de sus vestiduras, o está hablando de todas las cosas que son de tus hermanos. Si los pierde, la verdad, si tú los hallas, no lo niegues, o sea, no niegues tu ayuda, sino que tú piensa en ese corazón de esa persona que ha perdido esas cosas, ese dolor que va a sentir, sino que tú cuando lo halles, guárdalo y entrégaselo a ellos. O incluso si tú ves a uno de tus bueyes, al amigo de tu buey que ha caído en el camino, no lo dejes aparte y lo dejes, sino que levántalo y ayúdalo. O sea, esto se hace por medio del amor. ¿Por qué? Porque uno no va a tener ningún beneficio al ayudar a su hermano. Pero ese es el amor. Pero esto está hablando sobre esos prójimos, de mi prójimo.
경우가 좀 다른 경우가 Pero también la Biblia que nos dice a nosotros, que nos está hablando sobre nuestros enemigos. ¿Qué es lo que nosotros tendremos que hacer con nuestros enemigos? En la ley de Dios, incluso cuando sea enemigo en el cual haya perdido su buey, uno tiene que ayudarlo, como nos dice en Éxodo 23, desde el versículo 4 hasta el 5, que nos dice: encontraréis el buey de tu enemigo o su asno extraviado, 소나 나귀를 만나거든. vuélvelo a llevárselo. 그것도 그 También busca al dueño y entrégaselo, incluso si fuera tu enemigo. 어떻게 되나요, 사람들의? Pero entonces, si uno, en la realidad, ¿cómo será que el hombre reaccionará por esto? Digamos, si uno ve, digamos, el asno de un enemigo o incluso de un prójimo, si uno ve a ese asno y dice: ay, pues pobre aquel que ha perdido a eso. O incluso en los enemigos, que le dirá: ay, qué bueno que haya perdido a su asno. 잘됐다. Uno pues pensará eso. ¿Por qué? Porque es su enemigo. Pues gloriará por eso. Pero entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que no hiciéramos eso. Y entonces, ¿qué nos dice? Si vieres el asno de aquel que te aborrece, o sea, no el que tú aborreces, sino que él te aborrece, 넘어지는 걸 caído debajo de su carga, 사람을 같이 도와서 ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, ayudarás y levántalo. 봐라, 너도 이렇게 No es incluso a esa persona que me odia, no es incluso cuando uno ve que el asno de esa persona se ha caído, no es decir: ay, tú, pues haz bien por ti que se te ha caído, no es eso, sino que tú también ayúdalo. O sea, ¿qué significa esto? Que uno también ame a su enemigo. 엄청난 Pero entonces, uno cuando piensa sobre la palabra enemigo, 원수 entonces uno, la verdad, uno normalmente puede pensar en el pues enemigo oficial o en ese enemigo público. Estamos, digamos, en ese tiempo para Israel el enemigo era Roma 민족들 o todos los otros países que estaban alrededor de ellos, o sea, los gentiles. Esto no es lo que está hablando la Biblia de cuando habla sobre el enemigo. 사실은 분명하죠. 같이 살고 있는 O sea, cuando hablamos sobre los prójimos, está hablando sobre esas personas en las cuales están al lado mío, que nosotros vivimos junto con esas personas. 자, 우리 경우로 진짜 También cuando hablamos sobre los enemigos, también es lo mismo. 원수라는 O también, incluso si nosotros comparamos esto en hoy en día, entonces cuando uno piensa sobre el enemigo, entonces hoy en día uno puede pensar esas personas, cuando hablamos sobre enemigo, esas personas que están fuera de la iglesia y están persiguiendo a la iglesia. 이런 걸 O sea, no está hablando de esas personas en ese enemigo que es algo pues público y oficial, sino que está hablando sobre ese enemigo, o sea, que está al lado, nuestro hermano que está dentro de nuestra iglesia, a ese hermano que está junto al lado mío, en el cual no podemos pelear. 엄청난 원수를 원래 Pero entonces cuando hablamos sobre ese enemigo, no está hablando de ese enemigo que sea grande, sino está hablando sobre esos enemigos que son personales para uno, que esas personas que están día a día junto con nosotros, en el cual nosotros pues podemos odiar. No está hablando de esas personas que odian a la iglesia o odian al cristianismo, no está hablando de este tipo de enemigo. 이스라엘은 원래 이방인들과 상종을 ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, la verdad, ni siquiera tenía relación con los gentiles y la verdad ni siquiera conocía a los gentiles. ¿Por qué? Porque los israelitas estaban solamente dentro de Israel. 구약 교회 안에 있는 O sea, está hablando sobre esas personas que estaban dentro del Antiguo Testamento. 경우가 있습니다. Y nos está diciendo de cómo nosotros tenemos que tratar acerca de esas personas en el cual pues nosotros pues tenemos esa relación día a día. 이유하는 관계에 있더라도 Aunque sea incluso esa persona que uno pueda odiar, también tenemos que 그래서 amarlo. 이러한 하나님의 율법 사랑의 율법은 Por eso, este mandamiento del amor, 특별한 기능을 했는데 la verdad es una de las funciones especiales en toda la ley. 질서를 잡기 Pero entonces uno puede pensar, pues normalmente, uno podrá pensar comúnmente, este tipo de mandamiento es para coger el orden del pueblo de Israel. Así es, pero ese no es el significado o
차원에서 그 que debe ser enfatizado. No es un orden que es dado para el pueblo de Israel, sino es para separar a el pueblo de Israel de los gentiles, es para santificar al pueblo de Israel. En otras palabras, es para limpiar espiritualmente, no solo espiritualmente, sino moralmente. Por eso, a través de este mandamiento, 결과가 있냐면은 ¿cuál es otro resultado que puede salir? 그렇지 않은 사람들. Es que está separando al pueblo de Israel, o sea, al pueblo de Dios y a los que no lo son. 국류를 베푸는 자. Por eso, o sea, las personas que son misericordiosos, las personas que 상대방에게 자비를 son amables y la verdad son misericordiosos a las otras personas. Y así cuando uno vea esto puede decir, esta persona es de Dios. Y así puede separar al pueblo que pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque a través de este mandamiento está mostrando como sombra esa naturaleza de Dios. Que el rey de Israel, o sea, ese rey de Israel, ese Dios de Israel no es manifestado a través de ellos, sino está hablando acerca del Cristo, de aquel que va a venir. O sea, está preparando al pueblo de Israel de aquel que vendrá para que puedan ser preparados. Y así es como día a día ellos pudieron en sus vidas tener esto. 드린 것 같이 하나님의 백성을 Como yo ya les he dicho a ustedes, a través de este mandamiento, constantemente como tratan de limpiar al pueblo, o sea, santificar al pueblo de Israel, 이스라엘만이 유일한 esto es algo muy importante. Este mandamiento ha sido dado por esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque ellos tenían esa vida en la cual ellos solamente creían en un solo Dios. Si vemos a los gentiles y a los otros pueblos, ellos idolatraban a muchos dioses. 적으로 타락한 민족들이에요. Podemos ver, si hablamos espiritualmente, podemos ver que todas estas personas, esos gentiles, las personas que están afuera de Israel, la verdad eran que espiritualmente ya habían caído. 당연히 너무 타락돼 있죠. Y también, incluso moralmente. 그래서 도저히 그들과 구분하지 않고는 Por eso, entonces, el pueblo de Israel, si no es separado de estos gentiles, la verdad podrían ser influenciados. 해야 됐을 이런 Por eso, había la necesidad de separar al pueblo de Dios de estos gentiles para que no fueran influenciados. Si hablamos otra cosa 사랑이 힘이 아니라 Otra cosa que nosotros podemos ver entre los gentiles es que la fuerza de ellos no era el amor. 거기에는요. 그러니까 그 힘이라는 걸 뭐라고 할까요? Cuando hablamos sobre la fuerza para ellos, esto es algo que nosotros podemos explicar, es el atacar, es la venganza. La fuerza para ellos era la venganza y el atacar. 모든 것을 El atacar era la única forma que ellos ponían para poder tener esa victoria, incluso para poder sostener esa sociedad. Es una de las formas y estrategias más efectivas para ellos, para poder sostener esa sociedad. 이런 사회에서는 Por eso, dentro de esa sociedad de los gentiles, 하나님의 것이 이루어질 수 없어요. no puede ser realizada las cosas de Dios, no puede ser hecha la obra de Dios. 무섭게 해서 Cuando nosotros hablamos sobre el atacar, el ir en contra, 우리가 모두 이런 보복의 y la verdad, y toda justicia es significado a través del atacar, 들어있는 la verdad, no puede existir en ese lugar ese sacrificio, ese amor que necesita Dios. 이스라엘은 Pero el pueblo de Israel, o sea, el pueblo de Dios, 성격으로 돼 있습니다. 거기서 todas estas cosas, 희생이라고 la verdad es el sacrificio, 하고 있습니다. el amor. 쓰고 희생이라 읽는. Cuando uno puede escribir esto como si fuera uno puede leer esto como si fuera el sacrificio, es escrito como el amor. Y estas cosas que no existían en el mundo, o sea, entre los gentiles. 문제들을
어렵게 만들어 놨어요. Si nosotros vemos a los fariseos, incluso antes de que viniera Jesús, la verdad, complicaron muchas de las cosas. 한 400년간 Antes de que Jesús viniera y donde ese tiempo donde los profetas no, pues estuvieron, más de 400 años, los fariseos tenían la responsabilidad de la fe de Israel. Pero entonces los fariseos tenían esa naturaleza, esa tradición 이런 전통은 원래 하나님의 que ellos querían. 하나님의 사랑에 대한 계명을 Pero la verdad, esta naturaleza, esas diferentes tradiciones que los fariseos formaron, la verdad, iban completamente en contra con ese amor de Dios. Ese fundamento que viene, esa mentalidad que viene acerca del amor. 이라고 할까? Sí, podemos hablar en esa personalidad que viene del amor. La verdad, todo esto, 냄새가 물씬한 정신이 가득한 그 법을 주어서 esa ley, la verdad que Dios le ha dado al pueblo de Israel, en el cual esa ley que estaba lleno de ese amor, la verdad, todo esto que venía de él fue completamente o desapareció completamente en esos 400 años en el cual los fariseos pues tuvieron 쉽기도 합니다. esto. 율법에서 약간만 고치고 ¿Por qué? Porque la ley, 하면은 porque dentro de la ley, nosotros si cambiamos siquiera un poco la ley, nosotros podemos cambiar por completo ese significado original de la ley. 속이게 되고 Incluso uno puede hasta engañar con esto. 서기관들은 Por eso los rabí y esos fariseos y los saduceos, la verdad, ellos recibieron esa ley, cambiaron esa ley de apartes. Por eso si nosotros vemos en la realidad, la verdad, así si esto es cambiado, obviamente cambiará completamente. Si les digo un ejemplo, cuando habla sobre el amar al prójimo, les quiero mostrarles cómo ha cambiado, cómo los fariseos cambiaron ese mandamiento. Si vemos en Levíticos 19:18, nosotros podemos encontrar el mandamiento como nos dice: 이웃사랑하기를 no te vengaréis ni guardaréis rencor en los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. 그런데 이웃사랑 O sea, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero la verdad, esta palabra como a ti mismo es algo muy importante. Pero entonces cuando los fariseos comenzaron a enseñar al pueblo de Israel, ellos quitaron esto. Pero en este mandamiento, ¿qué es lo más importante? Es importante obviamente el amar a tu prójimo, pero ¿qué es? Lo más importante es como a ti mismo, pero el hecho de quitar como a ti mismo es completamente diferente. Ese significado es completamente diferente. ¿Por qué? Porque el amar a tu prójimo es algo que uno puede hacer solamente como mentira. Pero el amar como a tu prójimo, como a ti mismo, es algo completamente diferente. Es solo que amar a tu prójimo. Pero entonces, si los fariseos, si no quitan esa palabra como a ti mismo, la verdad, ellos no podrían hacer lo que ellos quieren hacer. Y la verdad, ellos ni siquiera, la verdad, pudieran exaltarse a sí mismos si no quitaran esta palabra. 율법에서 비록 Pero dentro de la ley, 내 몸과 같이라는 말이 있지만은 incluso aunque la ley tenga esa palabra como a ti mismo, esos fariseos ignoraron esta palabra. 자신처럼 El hecho de mirar a su prójimo, el amar a su prójimo, la verdad, ellos no quisieron aceptar esto como el amarlos a ellos como a sí mismos. La verdad es que los fariseos eran personas que eran maestros, eran profesionales de la ley. Ellos conocían perfectamente la ley. 나타난 그런
그런 율법사들이 말하는 거 보면 Por eso, si nosotros vemos a los fariseos y saduceos que fueron manifestados en Jesús, la verdad ellos conocían completamente, perfectamente esa ley. Pero entonces ellos al enseñar a las personas, la verdad ellos enseñaron a las personas solamente en partes, no por completo. 담아오고 Por eso, esa ley que tenía, la verdad, esa ley que tenía todo ese significado, esa ley que tenía que realizar su obra, la verdad, solamente fue hecha en partes, 이웃에 대한 no completamente, no pudo realizar lo que tenía que hacer. Pero entonces, como los fariseos habían quitado como a ti mismo en este mandamiento, la verdad, ese mandamiento pierde toda su fuerza. 내려왔고 Y solamente ese mandamiento, la verdad, cae en ese nivel en el cual esos fariseos pueden hacer. ¿Por qué? Porque ellos decían, ¿qué es lo que ellos decían? Ay, doy gracias a Dios porque yo no soy como esos publicanos y esos pecadores. 하나님 앞에 자랑할 정도로 Incluso ellos se jactaban delante de Dios, diciendo de que ellos no eran iguales que esto. O sea, ellos al cambiar esa ley, la verdad es, ellos tuvieron ese camino para poder gloriarse a sí mismos. 예. 거기서 멈추는 것이 아니라 이웃이라 Pero ellos no pues pararon en esto, sino que ellos incluso cambiaron el significado del prójimo. ¿Cómo lo hicieron? Cuando hablan sobre el prójimo, cuando hablan los fariseos y los saduceos, cuando habla sobre el prójimo, está hablando de las personas que ellos quieren. O sea, está hablando sobre esos, de los mismos fariseos y los mismos saduceos. Por eso, los publicanos y los pecadores, la verdad, ellos no eran los prójimos para estos fariseos y saduceos. Por eso, cuando habla sobre el prójimo, la verdad es algo, ese significado es tan estrecho que ni siquiera pues habla, no puede incluirse a las personas que en general, en todas las personas en general. 이렇게 말을 한 적이 있었어요. Incluso uno de ellos habían dicho que, como nos dice en Juan 7, 44 y 49, 48 y 49, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o los fariseos? 저주를 받은 자로다. Mas esta gente que no sabe la ley, maldito es. O sea, está hablando sobre, ¿qué es lo que está hablando esto? Esto está hablando los fariseos, está hablando de esa multitud que estaban escuchando la prédica de Jesús. O sea, está hablando de estos, incluso de toda esa multitud, como esas personas que no ni siquiera sabían la ley. 그들에게는 이웃을 O sea, estos fariseos y saduceos, cuando hablan sobre el amar a tu prójimo, cuando hablan sobre ese prójimo, incluso no incluía a toda la gente que era común. Ni siquiera era imaginable a los pecadores, pero incluso a la gente común, sino que solamente hablaba sobre esos fariseos y los saduceos. 이웃을 사랑하라는 원래의 Por eso, 덩어리 ese mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, la verdad, ellos quitaron completamente esto y ellos menospreciaron esto. 율법에서 뭘 살짝 생략을 한 거예요. Por eso, entonces podemos ver que los fariseos y saduceos, la verdad, ellos quitaron. Eso es lo que acabamos de ver. Ellos quitaron una parte, pero incluso ellos ahora, ¿qué hicieron? Ellos 내 원수를 미워하라 했다는 것을 añadieron más a la ley, que fue una palabra que Jesús dijo en Mateo 5:43. 내 원수를 미워하라 할 때 Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Qué es lo que significa esto? 사실 원래 율법에
En la ley, en la ley, nosotros no podemos, nunca vamos a poder encontrar esa palabra de aborrecerás a tu enemigo. Pero entonces, ¿por qué será que Jesús dijo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborreceréis a tu enemigo? ¿Qué es lo que ocurrió acá? Si nosotros no encontramos esto en la ley, es porque los fariseos y saduceos interpretaron esto de esta forma, que uno tiene que aborrecer a su enemigo. Aunque la ley no dice de esta forma, y incluso Jesús supo acerca de esto, pero todos la multitud y toda la gente del pueblo de Israel, ellos pensaban de que ellos tenían que aborrecer a su enemigo. ¿Por qué? Porque así fue como los fariseos y saduceos habían dicho y enseñado. Por eso dijo, os que fue dicho, oísteis que fue dicho. Así fue como él dijo. Por eso podemos ver que los saduceos y los fariseos, la verdad, ellos cambiaron. Incluso ellos, la verdad, sustrayeron y añadieron cosas que no existían dentro de la ley. Y es lo que la ley deseaba. Y eso lo que, y la verdad, ellos quitaron por completo ese origen, esa esencia de la ley. E incluso ellos añadieron en ese vacío que ellos habían quitado el aborrecer a tu enemigo. Pero entonces diciendo cómo que el aborrecer a tu enemigo es algo tan normal y es algo que la ley nos está diciendo. Cambiaron el significado de la ley. Podemos ver que los fariseos y saduceos, ellos cambiaban la ley para sí mismos. Y así podemos ver de que ellos cambiaron la ley como ellos deseaban en medio de sus ambientes. Nosotros no podemos encontrar las palabras, la aborrecerás a tu enemigo, pero entonces esto se convirtió en algo como común dentro de todo el pueblo de Israel. Uno puede entender de que cómo puede ser, de que uno podrá pensar de que uno es el aborrecer al enemigo es algo normal. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos desde el principio de la historia de Israel, ellos constantemente pelearon con el enemigo, o sea, con los otros gentiles. También, ¿qué fue lo que Josué también dijo que al entrar a la tierra de Canaán, uno tenía que pelear con el pueblo, a los diferentes pueblos que estaban dentro de la tierra de Canaán, para que así uno lo pudiera tomar esa tierra. Y así podemos ver que constantemente el pueblo de Israel peleó con muchos de los gentiles. Esos gentiles que la verdad tenían a muchos ídolos. Y así podemos ver que esa historia en la cual podemos ver que los israelitas constantemente pelearon a través de con los enemigos, con los gentiles. Incluso una de las cosas, si vemos uno de los poemas de David, podemos ver de que uno de esos poemas, de esos salmos en el cual dice de que que Dios vaya en contra de ese enemigo, que como nos dice en Salmos 69, 22 y 24, si les digo uno de los ejemplos, aunque podemos encontrar muchos ejemplos, que los dice, sea su conviente delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo, derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Por eso podemos ver de que David estaba clamando a Dios para que la verdad maldijera a esos enemigos, que hiciera algo contra ellos. Pero la verdad, algo que nosotros podemos ver es que David no está hablando sobre algo personal, no está hablando sobre ese enemigo personal que él tuvo. Y tampoco no habla sobre esa venganza que él tiene personalmente contra una persona, sino que está hablando sobre esos enemigos que atacaban al pueblo de Dios.
a ese enemigo, o sea, a ese enemigo en el cual está menospreciando al nombre de Dios, está pidiendo oficialmente a la ayuda de Dios para que esos enemigos que están yendo en contra de Dios puedan ser destruidos. Y así es como David está hablando acerca de ellos. Pero los fariseos, la verdad, no diferenciaban lo que era oficial y lo que era personal, sino que ellos usaban esta palabra como si fuera algo personal. Y por eso, esos problemas de que ellos tenían que resolver, digamos, solamente oficialmente, usaban estos métodos para hacerlos, para resolver sus problemas personales. Y por eso ellos comenzaron a usar esa excusa como si fuera una excusa para poder atacar y maldecir a sus enemigos personales. Incluso, también, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar en otra palabra? También en la palabra del Señor. Una de esas palabras que nos dijo, ojo por ojo, diente por diente. Así es, esta ley es una de las leyes que Dios nos ha dado a nosotros en ese tiempo que ha dado para poder pelear con las personas, con esos enemigos que son públicos, o sea, esos son enemigos que son oficiales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene que decir este mandamiento? Es que si una persona ha peleado, a una persona si ha atacado y ha cometido un gran error, entonces esta persona, cuando sea juzgada y cuando sea castigada, tiene que ser castigada de la misma forma como esa persona ha realizado. Por eso dice en Éxodos 21, desde 22-25, por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por mano, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. O sea, esto es una de las leyes, unos mandamientos que existían anteriormente, que se usaba para esa persona. ¿Cuál es el propósito de esto? Es para poder parar esas diferentes pecados que las personas hacían, esas injusticias que hacían. Pero los fariseos, ¿qué es lo que estaban diciendo? Estaban usando este mandamiento, en el cual eran esos mandamientos que eran para que usaban a las personas, para que no pecaran, para que ellos usaban ese mandamiento para poder parar esa venganza. Ellos pensaban y usaban esto. Uno tiene que vengarse de las personas. Si esa persona me ha atacado de esa forma, yo le tendré que pagar de la misma forma. Así es como uno tiene que hacer. Así es. Así es como ellos cambiaron a esa palabra y usaron esa palabra como ellos deseaban. Por eso podemos ver de que ellos usaban ese mandamiento del Señor y usaban esos como ellos emocionalmente, con sus propios sentimientos, y usaron este mandamiento del amor que fue dado de Dios como si fuera el amor, el mandamiento de la venganza. En cambio de entender ese corazón de Dios, en cambio de conocer y hacer entender ese corazón y ese amor de Dios, ellos usaron esa ley en el cual representaba a Dios, lo usaron como ese instrumento para poder usarlo personalmente. En la ley, la verdad, en la ley podemos encontrar esa naturaleza del amor, del sacrificio, pero en cambio ellos usaron ese mandamiento, esa ley, a través de los deseos de su carne. El amar a su prójimo, la verdad, todo este mandamiento desapareció y fue usado como Él quiso. Queridos hermanos, toda caída comienza con los deseos de la carne, con la codicia.
y también viene a través de ese amor de sí mismo. Pero la verdad, esto, ¿qué es lo que está a tener como resultado? ¿Qué es lo que hace? Es ser enemigo de Dios. Uno tiene que limitar eso es el amor que uno tiene a sí mismo. Pero la verdad, si esto llega a un punto exagerado, esto, la verdad, no podrá ayudar a su espíritu, sino incluso llegará en un punto en el cual quiera vengarse de las personas. Y si no quiere vengarse, y si la verdad, si no puede vengarse de esa persona, entonces deseará que otras personas le vayan mal. Esto es el hombre, que es también lo que la Biblia nosotros, cuando nos dice a nosotros, nos dice ojo por ojo, diente por diente. Pero el hombre, la verdad, no se satisface con sino si tiene esa ira dentro de sí, entonces quieran vengarse aún más. Y es algo que en la Biblia también incluso podemos encontrar, también en Éxodo 4, que quiere pues vengarse 1000 veces más. ¿Por qué? Porque el hombre tiene esa codicia, quiere seguir y hacer más y más. O sea, quiere pisotear al enemigo y también quiere vengarse con de esa persona. Y es algo que nosotros tenemos que aceptar. Todo esto viene por esos deseos de la carne. Si pensamos en los deseos de la carne, la verdad, todo esto, la verdad, desaparecerá la justicia. Eso es la Biblia también que nos dice a nosotros, dentro de ti, ¿qué es esto? No es vuestras pasiones los cuales cometen vuestros miembros. La verdad, toda esta guerra y todo esto, la verdad viene a través de los deseos. O sea, viene sobre la venganza. Pero la verdad, todo esto viene ¿de dónde? Todo esto viene de la naturaleza del diablo. La verdad, todo esto no pertenece a Dios. Y eso, la verdad, no pertenece al pueblo de Dios. El tener esa venganza de uno, tener esa ira de uno diciendo, ¿tú cómo puedes hacerme esto? Entonces yo me vengaré de ti y vendré y te atacaré 1000 veces más. Pero la verdad, esto es lo que el diablo hizo. Pero entonces, ¿qué es lo que la Biblia, qué es lo que Dios nos dice a nosotros? Es que tú tienes que estar llenos del Espíritu Santo para que así tú puedas vencer esos deseos de la carne. Esto es algo lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Queridos hermanos, nosotros teniendo la vida de fe, la verdad, hay muchas dificultades que no vamos a poder evitar. Y no es fácil el vivir al vivir la vida siendo cristianos. Y es obvio que incluso hay muchas personas que no creen en Jesús y tienen una gran dificultad al vivir en esta vida. Tienen muchos dificultades y la verdad no hay mucho que ellos puedan tener a través de esto. Y lo único que uno puede tener es la ira. Pero queridos hermanos, nosotros, siendo cristianos, no hay muchas cosas en las cuales no van a ser resueltas dentro de nosotros, sino más allá tenemos muchos más dolores. Pero la verdad es que nosotros, siendo cristianos, vamos a tener muchos más dolores. ¿Por qué? Porque este mundo es completamente diferente. Nosotros somos cristianos que estamos viviendo en este mundo y nosotros somos completamente diferentes. Dentro de este mundo está lleno de ese dolor y también incluso las personas que aman mucho más a la iglesia, que desean a la iglesia, que están dentro de la iglesia reciban muchos más dolores. Pero la verdad es que Dios no es que no sabe esto, no es que Él no sepa acerca de esto, sino Dios que dice, yo conozco tu dolor. Incluso, aun si tú tengas esta ira, aunque si tú tengas este dolor, aguanta. ¿Por qué? Porque yo pagaré todo esto.
Este es el corazón del Señor. 원수 갚는 것이 Que es lo que también nos dice en Hebreos 10, desde el 30 al 31. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Vamos a leer todos juntos Hebreos 10, desde el 30 y 31. Pues conoceremos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en la mano de Dios vivo. Así es. ¿Qué es lo que dice? Mía es la venganza. 갚는 자다. Mía es la venganza. 원수 갚는 것은 Y yo daré el pago, 직무다. dice el Señor. O sea, esta es la obra de Dios, es lo que Dios tiene que hacer. ¿Y qué es lo que es lo segundo que nos dice? Que Dios juzgará, que Dios está viendo todas las cosas 반드시 y Él ciertamente juzgará. Y luego por tercero, ¿qué es? 들어가는 것이 Qué horrenda cosa es caer en las manos de Dios. 하나님의 손에 들어가는 것이 얼마나 Qué horrenda cosa es caer en las manos de Dios. Yo, la verdad, yo soy el que pagaré. Yo soy el que juzgo. Y qué tan horrenda es caer en las manos de Dios. Qué tan temeroso es caer en las manos de Dios. Dios constantemente dijo, mía es la venganza, mía es la venganza, constantemente dijo. 백성을 판단하시리라. Y la verdad, Dios dijo que iba a juzgar, como nos dice en Salmos 54, de que Él juzgará. 불쌍히 여기셨습니다. Y la verdad, Dios tendrá compasión a su siervo, como nos dice en Salmos 135, 14. 내 사랑하는 자들아, Y también como nos dice en Romanos 12, 19, queridos hermanos, no, 분노하심에 막 tú no te vengáis de vuestros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. 하시는 하나님이 있다. ¿Por qué? Porque está escrito, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. O sea, mía está la venganza. 내가 갚으리라. Yo pagaré. 그래서 말씀하신 Así es como el Señor nos dice a nosotros. También en Romanos también 12 y 19 que nos dice, ustedes la verdad tendrán esas diferentes 맡겨라 하신 것입니다. dolores en ustedes, pero yo les pagaré a ustedes. Yo les pagaré. Yo les pagaré. 그러니까 나에게는 Queridos hermanos, 원수들이 있어요. ustedes y yo, la verdad, tenemos diferentes 원수를 하나님께 순복하고 enemigos que son completamente públicos, oficiales. O sea, tenemos que resistir al diablo. Constantemente tenemos que resistir al diablo. Y nosotros tendremos esos diferentes dolores y persecuciones a través del diablo. Pero nosotros públicamente, oficialmente, tenemos que ir en contra, resistir, ir en contra de él y sostener. Pero algo que nosotros tenemos que conocer, algo que es que nosotros tenemos que dividir, separar a esos enemigos públicos y a esos enemigos personales. O sea, tenemos que tratarlos completamente diferentes. 사적 원수에 대해서는 ¿Qué nos está diciendo acerca sobre esos 너그러이 enemigos personales? Es que tenemos que tener la paciencia y amarlos, pero a esos enemigos oficiales o públicos tenemos que ir en contra de ellos. 가해지는 아픔, 사적인 아픔은 Tenemos que ir en contra y tenemos que resistirlos a ellos. Pero a esos 참는 것입니다. enemigos personales tenemos que tener esa paciencia y dejar esto delante del Señor y entregar esto delante del Señor. 가해지고 있다면은 Pero 힘을 다해서 si este dolor está yendo en contra de Dios, tenemos que defender a Dios. Tenemos que defender a Dios con toda la fuerza que nosotros tenemos. O sea, estamos hablando sobre ese enemigo público. Si vemos a Jesús, Jesús hizo lo mismo de la misma forma. En ese momento en el cual el nombre de Dios estaba siendo perseguido, la verdad, Jesús fue con fuerza y reclamó contra ellos. De la misma forma como en ese momento, cuando esas personas estaban vendiendo esas palomas y esas cosas al frente del pueblo del Señor, el frente de el templo de Dios, ese templo de Dios, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Que los reprendió y los echó fuera. 공적인 일에는
Por eso, en esos problemas públicos, nosotros tenemos que ir en contra de ellos y defender a Dios. Pero en esos problemas personales, hay estos momentos que tenemos que tener, que aguantar y tener esa paciencia. 않을 수 없어요. 다툴 수 있죠. Incluso en medio de nuestros hermanos, en el cual son nuestras personas que nosotros también incluso que creemos en Jesús, hay momentos en el cual nosotros 더 좋고 nos peleamos, pero sería mejor que nosotros no nos peleamos con estas personas, pero esos peleas, la verdad tenemos que diferenciar si es el diablo está usando esas peleas para poder ir en contra del Señor o nosotros tenemos que ver para que nosotros tenemos que tener esa paciencia. 사항을 받지 못하는 것이니 이것은 주의해야 될 것입니다. O incluso tenemos que ver en esos momentos en el cual cuando está yendo en contra de la iglesia del Señor, son cosas que el Señor no va a perdonar luego. 심판도 하시고 Queridos hermanos, tenemos que recordar de que Dios no solamente ama, sino que también castiga, también juzga. Esta es una verdad que nosotros no debemos olvidar. 절대적인 하나님 앞에 Que nosotros tenemos que arrodillarnos del Dios absoluto. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. 사랑하기 때문에 Porque Dios nos ama con todo el Señor, con todas las fuerzas, que ese amor es incomparable con ese amor que el mundo nos está ofreciendo. La verdad, ese amor que es algo que nosotros no podemos ver. 우리가 Segundo, ¿qué es lo que nosotros debemos recordar? Es que nosotros tenemos que tener ese temor delante del Señor. Nosotros tenemos que tener ese temor delante del Señor y tenemos que arrodillarnos delante del Señor, no solamente porque nos ama, sino porque tememos al Señor, porque Él nos juzgará. Queridos hermanos, nosotros tenemos que prepararnos por el día de mañana, por ese castigo de mañana, por ese... 준비하고 있는 것이 Tenemos que prepararnos por ese juicio de mañana. ¿Por qué? Porque en el día de hoy Dios nos está amando a nosotros y nosotros estamos tomando la mano con el Señor y estamos teniendo ese dolor en esa cruz junto con el Señor. 공적 임무를 잘 하셨어요. Pero el Señor, podemos ver que el Señor ha tomado correctamente, de la forma correcta, a esos diferentes momentos, esos problemas de públicos. Y la verdad, nosotros, de la misma forma, tenemos que ir en contra de esto. Tenemos que correr con el Señor, no solamente en el día de hoy, sino también el día de mañana. Tenemos que parar por el día de mañana y de la misma forma también tenemos que aguantar. No sabemos qué es lo que mañana nos vendrá, pero mañana tendremos ese juicio y así nosotros tenemos que venir delante del Señor, al Señor que nos ha salvado a nosotros y también Él nos juzgará a nosotros en ese día en el cual Jesús vendrá en ese día. Dios nos ha amado a nosotros y Dios nos ha amado a nosotros y Él verdaderamente también nos juzgará a nosotros. 보좌로 오르셨어요. Luego de amarnos a nosotros, Él subió al cielo y la verdad, Él subió al cielo y nos tomará nuevamente a nosotros. 여러분과 내가 우리 Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo al estar en esta carne, 받게 하고 Él hace que nosotros podamos recibir su amor. 그를 따르는 자들로 하여금 하나님의 Y hace que nosotros verdaderamente podamos recibir su amor y seguirlo a Él. 주님을 직접 만났어도 Aunque los fariseos, la verdad, aunque hayan tenido ese encuentro personalmente con el Señor, ellos no siguieron, ellos no pudieron recibir ese amor, sino que ellos fueron en cambio en contra del Señor e incluso ellos, la verdad, siguieron la obra del diablo. El hombre no tiene ese poder, no tiene esa sabiduría y no tiene ese derecho de recibir el amor de Dios. La verdad, para el hombre, este es el fin. 인간은 No hay forma de ir. 나눌 수 없고 하나님의 사랑이 있는데 나눠줄 이런 허세를 부릴 El hombre, la verdad, no tiene forma para jactarse delante del Señor acerca de su santidad. 그러나 사람이 할 수 없는 걸 하나님이 하신 거예요. Pero la verdad es que Dios hizo lo que el hombre no puede hacer. 이 일을 그냥 내버려 두지 않으시고 Dios no nos dejó a un lado, sino que nos ha dicho que nosotros volvamos a empezar y nos ha llamado a nosotros, nos ha dado un nuevo mandamiento 실패하지 않는 y este es el mandamiento que no
no fallará. Ese está hablando sobre ese amor de Dios. No fue dado a cualquier persona, sino que fue dado a sus discípulos. No a cualquier persona que le dijo, yo te amo. No a cualquier persona fue dado, sino solamente a esas personas que le ha amado, a esos discípulos. Si vemos en Juan, la verdad es que ese mandamiento no fue dado a cualquier persona, sino que solamente a sus discípulos, a los que le amaban. Solamente a esas personas que han amado al Señor, que les ha dado a ese amor, que solo es el mejor de los amores que fue dado al hombre, para que pudieran conocer a ese amor. También en ese momento cuando el Señor limpió a los pies de sus discípulos, no solamente en eso, sino en cada uno de esos momentos, Dios mostró el amor de Dios, de cómo tienen que amar. Yo como les he amado a ustedes, ustedes tienen que amar. Así es como el Señor desea, y así desea que nosotros actuemos. ¿Por qué? Porque si ustedes aman de esta misma forma, yo estaré junto con ustedes. Si ustedes lo realizan de esta forma, yo estaré junto con ustedes. Queridos hermanos, nosotros con esta carne no podemos amar. Nosotros tenemos que recibir la fuerza del Espíritu Santo. Por eso el Señor nos ha prometido al Espíritu Santo para que nosotros seamos revestidos del amor de Dios. Nosotros siempre estaremos dentro de esas dificultades, pero nosotros siempre tenemos que estar dentro de esa esperanza. Nosotros siempre vamos a narrar siempre esa tribulación y también, pero a través de esta tribulación produce esa paciencia y también a medio de esa prueba, esa esperanza. Y dentro de esa esperanza estará el amor de Dios, como nos dice en Romanos 5, desde el 3 hasta el 5, que luego así que nos dice, en medio de ese amor, derramará en nuestros corazones y la verdad, y así vendrá el Espíritu Santo y fue dado a nosotros. Dios comienza con el amor y terminará con el amor. Y en medio que Jesús está dentro de nosotros, ese enemigo, la verdad, no nos podrá molestar, sino que nosotros siempre tendremos esa esperanza y ese amor dentro de nosotros. El Señor nos dice a nosotros cuál es el mandamiento, como dice en 1 Juan 3, desde 23 hasta 24, que nos dice, y este es un mandamiento que creamos en el nombre del Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Y amemos uno al otro como Él nos ha mandado. Aquel que cuida estos dos mandamientos, aquel que ama a Dios, a Jesús, y aquel que ama al uno y al otro, la verdad, Dios permanecerá en él. Ese amor estará dentro de ellos. ¿Cómo nosotros sabremos esto? Es que cuando el Espíritu Santo vendrá a nosotros, es cuando el Espíritu Santo vendrá. No es algo que nosotros fallaremos como anteriormente, sino que nosotros triunfaremos, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Queridos hermanos, el amor de Dios tiene que actuar dentro de nosotros. Dios nos ha dado su amor a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros la podamos practicar. Porque así Dios nos dará a nosotros la bendición, nos dará el poder, nos dará el triunfo, nos dará el futuro, nos dará el reino de los cielos. Aquel que quiere recibir la bendición de Dios, aquel que quiere saborear todos los días ese amor de Dios, hasta el último día que venga el juicio, tenemos que amar. Para que nosotros podamos actuar y así nosotros podamos saber y experimentar ese amor de Dios, tenemos que amar con todo nuestro corazón y también tenemos que tener nuestro esfuerzo. Nosotros tenemos que hacerlo a través del Espíritu Santo. Nosotros a través del Espíritu Santo somos un solo cuerpo. Nosotros hemos recibido un solo Espíritu. Y la verdad, Dios desea recibirnos a cada uno de nosotros y Él desea guiarnos a cada uno de nosotros
뜻으로 하나가 되어서 Pero cada uno de nosotros tenemos que ser uno a través del nuevo mandamiento. Y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. Como nos ha dicho la palabra el día de hoy, ustedes permanezcan en mi amor y yo permaneceré en ustedes. Ustedes reciban mi amor. Ustedes guarden mi mandamiento y yo estaré dentro de ustedes. Y yo les pagaré a ustedes. La venganza está en mí y yo también me vengaré por ustedes. 성령 안에서 충만한 하나님의 사랑을 받는 여러분들 Y les digo en nombre de Jesús que ustedes puedan recibir ese amor del Señor a través del Espíritu Santo, todos de pie. Por favor, en este momento, al orar, oremos para que el Espíritu Santo venga en nosotros y obre dentro de nosotros y puedas realizar esa obra, ese amor de Dios, que no sea dejado a un lado, sino que esté dentro de nosotros, para que ese amor pueda moverse y actuar dentro de nosotros, 완전히 온전하게 para que ese amor y esa obra pueda ser cumplida dentro de nosotros y pueda obrar dentro de nosotros. Que Dios nos ayude. Vamos a orar todos juntos. 하나님께서 우리를 도와주셔서 우리 성락인들